no ser solo su pupilo, sino ser amigo, pues bueno, pues tiene este tipo de presentaciones que normalmente ustedes saben que en el acto se exageran. Pero lo que sí es cierto es que este tipo de debates en torno a la dureza, llamémosle así, de lo que es la norma, de lo que es el régimen económico y fiscal, pues si me permiten, pues intentaré establecer pues, una charla bastante distendida, donde incorporaremos, pues, repito, más situaciones de reflexión, de cuestionamiento, de preguntas, que de soluciones finales, que obviamente no tampoco estamos aquí para ello. En primer lugar, independientemente de mi trayectoria profesional y académica que se ha relatado, aquí lo que voy a plantear en este estrado son opiniones netamente personales, no representan ni obviamente mis antecedentes sindicales, que todavía mantengo una colaboración muy activa con comisiones obreras, ni mucho menos con el cargo que actualmente desempeño en la Comisión de Desarrollo. Simplemente esto viene a dar voz a muchos años de conocimiento, muchos años de reflexión en torno a este tema, y para empezar, pues, recuerdo ya por los finales de los 90, empecé pues, en el mundo profesional a ejercer como tal, allá por el 95, pues ya en el 97, 98, en el seno del Consejo Económico y Social, al que pertenecemos, de Canarias. Pues bueno, pues nos reuníamos una serie de personas, entre las que estaba Luis Rivero también, y nos íbamos como si fuéramos de gira por diferentes lugares de Canarias, para lo que se nos demandaba, pues, reflexiones, soluciones en torno al régimen económico y fiscal. Y como anécdota, bueno, pues repito, con esa dureza que tiene la norma, pues la presentación que hacíamos, por lo menos la que yo hacía es: buenos días, soy José Miguel González y yo opero en el REF. Entonces todos decíamos: bienvenido, José Miguel. Era como, ¿por qué? Porque era algo que no es que estuviera mal visto, pero sí estaba mal explicado. En el ámbito sindical costó mucho el incorporar la concepción del régimen económico y fiscal como algo que afecta a la totalidad de la sociedad. ¿Por qué? Porque hasta la fecha, pues la fotografía que se tiene en el ámbito social es que esto es una amalgama de exenciones fiscales, esto le afectan solo a la cuenta de resultados de algunas empresas y no todas, esto realmente no tiene relación con mi vida cotidiana, y obviamente yo no sé si porque la norma no se deja, por falta de curiosidad por parte de determinados tipos de instituciones o personas, o simplemente porque interesa que ese sea el lenguaje que se tenga en torno al REF, pues realmente esa es la concepción, que si ahora salimos a la calle y preguntamos, oiga, ¿qué es el REF? Pues la gran parte, que es lo que ha sucedido, dice, bueno, eso es una cosa de los empresarios para pagar más impuestos. Esa es la sinopsis que tendríamos. Por eso, cuando se nos pidió un título para la ponencia, bueno, pues la utilidad social del REF, pero después la subtitulé, hace falta decirlo, hace falta decir que el REF es útil socialmente. Bueno, pues yo creo que no haría falta decirlo, porque una vez que eso sea dentro de la norma, pues ves que afecta realmente en todos los lugares de la vida. Bien, la norma en sí, por ser muy duro conceptualmente hablando, bueno, pues un conjunto de normativos con el objeto de establecer compensación. Yo creo que la palabra clave dentro del régimen económico fiscal es la compensación. Mal ejemplo cuando se habla del REF, se habla de subvención, mal ejemplo cuando se habla del REF, se habla de ayuda. No, es una compensación a unos desequilibrios estructurales que, por razones de lejanía, insularidad y fragmentación territorial respecto al continente al que pertenecemos, pues tienen unos condicionantes que de alguna forma, y eso es el tema cero dentro del federalismo fiscal, que aunque no lo he escrito formalmente, lo llevo en mi genética por todas las conceptualizaciones que he podido utilizar ahí. De alguna forma tú tienes que compensar en la línea de salida a todos los competidores con el objeto de que, con el buen hacer de cada una de las sociedades, territorios, empresas e instituciones, logres alcanzar pues lo que tu recorrido te permita obtener. El REF genera ese condicionamiento, es decir, una compensación para colocarte en el mismo punto de partida.
Porque de lo contrario, si no existiera ese sistema de compensaciones y nos iríamos a una situación de extrema libertad, en donde las únicas reglas son las mínimas legalmente establecidas, pues obviamente aquellos territorios que tienen una velocidad de avance menor a otros, pues se verían absorbidas y se genera lo que se denomina la polarización de actividad económica. Aquellos que sean más avanzados avanzarán mucho más rápido y aquellos que se vean retrasados no avanzarán más lento, sino que se retrasarán aún más, por lo que la brecha entre cohesión económica y social se rompería. Bien, pues esta norma, que no es nueva, ahora veremos unos antecedentes históricos muy breves, pues lo que intenta es compensar. ¿Y cómo compensa? Pues bueno, pues obviamente afectando al bolsillo. Territorialmente, tú no puedes establecer unas infraestructuras que conecten físicamente a tu región respecto al resto del territorio continental, pero sí que puedes establecer que esa distancia te la compense económicamente. Y obviamente para eso tiene un condicionamiento económico de compensación y un condicionamiento fiscal. Todo edulcorado con el sistema jurídico tanto español como europeo, en donde no haya ninguna contraveniencia respecto a la norma establecida. El argumentario que vamos a utilizar esta noche, pues primero vamos a hacer una breve contextualización del entorno. Siempre está bien saber de dónde venimos con el objeto, no tanto hacia dónde vamos, porque el futuro es completamente impredecible, sino al menos para saber por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado. Establecer, como les decía, un poco de antecedentes históricos. Plantearnos si el REF es un instrumento anticrisis. Obviamente la crisis ha aparecido por el medio, algunos la datan desde 2008. Recuerdo una llamada en enero del 2007, justamente a José Luis, diciéndole qué raro que el paro ha subido en este mes de enero. Bien, era simplemente una regresa, no sabía nada, pero entonces, bueno, algunos la datamos ya a lo largo del 2007 y había signos. Entonces, entre medio de esta crisis ha aparecido la renovación del régimen económico fiscal. Y muchas instituciones pues han intentado establecerlo como si el REF sirviera como instrumento anticrisis. Bueno, pues intentaremos hablar de eso. Veremos si el REF es un instrumento empresarial o es un instrumento social o un instrumento que sirve para todas esas cosas. ¿Por qué, para qué y para quién? Si para qué sirve y por qué sirve y a quién le puede servir. Hay dos asuntos, uno ya lo planteó en la presentación, se planteó en una presentación, que es esa bonificación. Yo he hecho un cálculo modesto del gasto fiscal, pertenezco también a la plataforma Tenerife se mueve como uno de los portavoces, y bueno, y en ese sentido hemos intentado relanzar al menos el debate social sobre el régimen económico fiscal, y uno de los aspectos más importantes es la denominada bonificación a las cotizaciones a la seguridad social. En este punto, como les decía antes, me voy a referir a las reflexiones que personalmente he podido hacer respecto al tema, porque obviamente esto es un tema que todavía sindicalmente tiene sus ciertas reticencias por lo que significa el concepto de seguridad social dentro de la ley nacional en torno a la solidaridad intergeneracional e interterritorial. El otro asunto para debatir, que también está muy de moda, es si apostamos por incentivos fiscales para incorporar inversiones con ahorro fiscal radicado en territorio español fuera del territorio canario en este caso. Y después una serie de conclusiones con las que todos podremos debatir. Bueno, la contextualización, hacia dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos, pues este dato, lo repito, podrían estar, quien ha oído más veces esta primera parte de cualquier charla que hago, desde los años 2000 llevo repitiendo el mismo dato. ¿Haya crisis o no haya crisis? Es decir, no es porque me haya entrado de repente un reloj de no querer trabajar, sino que es completamente identificativo con la situación económica de Canarias. Siempre hemos tenido una tasa superior a la media europea. La tasa de paro está correlacionadamente con el nivel de estudios de las personas. La formación no crea empleo por sí solo, pero sí ayuda a mitigar lo que es el nivel de paro. Hay una menor tasa de acceso a la universidad frente a la media nacional. Hay mucho incremento del subempleo, es decir, que puedas entrar a trabajar dentro de las relaciones laborales con un título de grado medio, de grado superior,
no significa que vayas a ejercer como tal, sino que en la cola tienes una cierta preferencia desde el punto de vista de la formación, o bien como promoción dentro de las empresas, que vemos que también eso está relativamente topado en la dimensión de las empresas canarias, o bien simplemente porque se te permite acceder a otros lugares en donde con otro tipo de formación sería poco probable que lo pudieras hacer. El acceso a la universidad está condicionado por la renta familiar, el acceso a las personas, ya no solo por el nivel de estudios, sino también por el nivel de renta. Y el tejido productivo no es que tenga muchas empresas pequeñas, porque obviamente en economía de servicios occidentales sí que hay muchas empresas pequeñas, Martínez. El problema es que hay pocas empresas grandes. Y esa disminución de empresas grandes, o en menor número, es lo que inhabilita lo que se denominan los mercados internos de trabajo dentro de las empresas. La promoción profesional dentro de las empresas pues está excesivamente muy corta para la vida laboral de una persona. Por eso el subempleo es una situación que se mantiene a lo largo del tiempo. Mayoritariamente, y eso veremos que en las etapas de caída de la actividad económica, como la que estamos pasando en la actualidad, mayoritariamente los puestos de trabajo son de baja productividad. Eso simplemente se explica relativamente sencillo. Tiene dos grandes funciones de producción, ahora ya una en desuso, que es el sector de la construcción, pero el sector servicios relacionado con el alojamiento y los servicios turísticos incrementan contrataciones de forma importante, muy intensivas en mano de obra, es decir, simplemente en 2007 el 60% de los contratos mensuales que se celebraban en Canarias, el 60% era de personal de mantenimiento de planta hotelera y peón de la construcción. Eran los que mayormente entraban, con tasas de crecimiento pues por encima del 2,7, 2,79, 2,80%. Eso es lo que te genera que la productividad pues genere también condicionamiento sobre las rentas salariales. En las estadísticas, en las encuestas trimestrales de costes laborales, pues siempre Canarias sale como que es la comunidad autónoma o una de ellas, en donde el coste laboral, salarial y no salarial, es el de los más bajos del resto de España. Y obviamente eso no se trata que porque una misma ocupación esté menormente retribuido que lo está en el resto del territorio nacional, sino que la proporción de empleo de baja destreza, de baja cualificación y por lo tanto de bajo salario, es superior en proporción a lo que son los de alta especialización. El empleo, y ahora lo estamos viendo también con las políticas de muy corto plazo, depende fuertemente de aquellos sectores que tienen bajo valor añadido, es decir, que necesitan muy poco incremento de producción para incrementar gran cantidad de empleo, como es el turismo y la construcción. Se busca ahora pues, que la renovación sea una de las salidas para muchas personas que abandonaron su circuito laboral y se incorporaron a un sector que ahora tiene difícil salida, lo que se denomina los saltos intersectoriales, pues tienen muchas complicaciones porque las necesidades que se plantean para esas personas pues son de difícil encaje en otro lugar. Entonces, al tener esa fuerte dependencia, obviamente, mientras no tiren de forma importante esos dos sectores, pues la generación masiva de empleo pues va a estar muy complicado. Eso es lo que te genera también que el empleo que se crea es de baja formación. Esto, los dos últimos puntos, aunque ahora se puede decir que está, después de la reforma laboral, está más en efervescencia, pero la temporalidad contractual siempre ha doblado la media europea. Mientras que la media europea, las plantillas mantienen una contratación temporal del 23%, en Canarias estaban en 46%. Ahora están en torno al 48%, pero obviamente con la reforma laboral, pues eso también ha obligado a que ese porcentaje tenga mucha resistencia a la y como tiene pues esa posibilidad de la vinculación laboral a las plantillas, pues la vinculación indefinida está muy limitada. Extremadura y Canarias siempre salen las estadísticas como las regiones de España con mayor nivel de acumulación de renta, las peores de redistributiva, sabiendo que hay dos grandes redistribuidores, el sistema fiscal y el sistema salarial, es decir, los salarios que pagan. Al tener los salarios inferiores a la media, como decíamos antes, ese nivel de redistribución
no está fuertemente establecido, y el sistema fiscal, pues ya podemos ir pensando cómo se están llevando a cabo no solo las propuestas de reforma que se plantean, sino los antecedentes, que es decrece de la progresividad impositiva en los impuestos directos y fortalecimiento de la imposición indirecta, por lo tanto afecta al consumo independientemente del nivel de renta. Incrementos del paro disfrazado es otra de las circunstancias que está de plena actualidad, pero siempre siempre ha ejercido como tal, es decir, esos descensos coyunturales que esperemos que se mantengan hasta el domingo de resurrección, que es donde Baleares empuja hacia arriba lo que es la contratación de forma importante de 5, 6 y 7 mil contratos mes, mientras que Canarias ahí puede ralentizar en algo pues el buen ritmo que desde noviembre del pasado año pues tiene hasta tasas interanuales en lo que es la cotización a la seguridad social, es decir, los ocupados, pues positivos. Tal vez pues ese esfuerzo puede que se vea algo minorado, repito, después del 21 de abril, el 20 de abril, que es el domingo de resurrección. Todo esto, es decir, tu vida laboral genera una serie de cotizaciones, y eso hace que, siendo netos contribuyentes a la caja única de la seguridad social, aportamos más de lo que Canarias cobra. Bueno, el importe de las prestaciones medias contributivas es la más baja del país, mientras que el importe de las prestaciones medias no contributivas es de la más alta. Eso significa que la ratio de personas que necesitan acceder a una prestación no llevas a cabo el periodo de carencia necesario con el objeto de alcanzar una contributiva al 100%, y por lo tanto tienes que acceder a las no contributivas. Están justamente en la clasificación, la vemos por comunidad autónoma, y la ratio menor por contributiva es la Canaria y la no contributiva también es la Canaria, pero en teoría es la El estancamiento de la expansión sectorial es que hay sectores donde hay personas que han podido ver futuro. El problema del futuro es la dimensión de ese futuro, a quién afecta y a cuántos afecta. Estamos hablando tanto del sector industrial como del sector agrícola. ¿Va a generar miles de empleos, cientos de miles de empleos en esos dos sectores? Es muy complicado. Bien, es decir, cuando uno establece un proyecto de inversión, lo primero que tiene que analizar es relacionar la inversión que hace con la dimensión de la demanda que abastece. Y obviamente en el ámbito industrial aquí tienes una limitación física, como decíamos antes, que no te genera la posibilidad de establecer grandes infraestructuras. En el ámbito docente, pues siempre dice, oiga, con todos los tomates que se tiran en el sur, ¿por qué no hacemos una fábrica de tomates? Ya tenemos dos. ¿Qué dos? Una en Canarias y otra en Tenerife. Más no puedes tener porque si no, su rentabilidad, sus índices de rentabilidad, pues probablemente pudieran caer. Bien, pues entonces la industria, pues bueno, pues tiene unas ciertas reticencias a la expansión, simplemente porque hay un corte físico del territorio de expansión de la demanda. De ahí que marcos institucionales como el que establece el régimen económico fiscal podrían ser interesantes a ese respecto. Y obviamente el valor añadido bruto del sector de la construcción que va en retroceso y aunque ya prácticamente podemos decir que está tocando fondo. La economía sumergida ahora está en torno al 28% según los últimos datos del sindicato de Gesta, del Ministerio de Hacienda, pero obviamente está completamente correlacionada con la tasa de paro, con una tasa de paro del 34%, sin mucho problema dentro del ámbito social desde el punto de vista de una mayor conflictividad. Solo vienen explicados no por los sistemas pasivos de control por parte de la administración en modo de prestación, sino por niveles de economía sumergida crecientes. Hay mucha rotación derivada de la temporalidad, y lo que sí es cierto, que esas son políticas de medio y largo plazo, la estructura económica está débilmente sostenida sobre lo que es la innovación y el sostenimiento. En definitiva, a esto le incorporamos un poquito de problemas financieros, bueno, que eso es lo que ocasiona pues, la actual crisis económica, una crisis de carácter financiero. En definitiva, las dos palabras que podríamos concluir respecto a Canarias es que es vulnerable y dependiente. Si nos tuviéramos que quedar con un resumen de estas
en 4 diapositivas es que somos muy vulnerables y muy dependientes, para lo bueno y para lo malo. Es decir, cuando hay expansión positiva de la actividad económica, o bien en nuestro entorno que arrastra de Canarias, o bien porque hay un sector que nosotros hemos decidido apostar por él, los crecimientos son superiores a la media nacional. Tenemos mayores avances, tanto en producción como en empleo. Tanto es así que el porcentaje de empleo generado es muy superior, lo que se llama intensidad de empleo, a lo que el porcentaje de Producto Interior Bruto ocasionado. Pero también a la contra. Por eso, en las estadísticas, cuando dicen Canarias baja más que, o Canarias sube más que, bueno, pues eso son dos signos ineludibles de vulnerabilidad y dependencia. Una vez que sepamos, a grosso modo, cuál es el marco sobre el que nos movemos, pues, bueno, pues un poco de historia. Y un poco de historia porque la gente dice, bueno, ¿y esto del REF? Esto es nuevo, ¿no? Esto no es nada nuevo, o sea, esto viene del siglo XV. En esto, obviamente, público al que va dirigido esta charla, se puede decir que esto se controla simplemente porque los antecedentes están ahí. Y viene del 1487 con la Real Cédula de los Reyes Católicos del régimen franquista, tanto es así que en todos los textos que ustedes puedan ver o que se difunden respecto a lo que es el REF, el primer texto es desde las Cortes de Castilla, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el régimen de Puerto Francos y después dentro de la dictadura, intentar pues, hacerse con el hueco en relación a lo que es Canarias frente al resto del territorio peninsular. Y eso, pues bueno, pues en el 72 se establece la ley del régimen económico fiscal de Canarias y sucesivamente se han ido modificando, que la próxima, pues, bueno, pues esperemos que con gozo y identificación de lo que dice la norma respecto a lo que cada una de las partes de la sociedad se vean reflejadas, el 1 de enero de 2015 puede haberse incorporado al respecto. Bien, el REF como instrumento anticrisis. Yo he puesto, se busca vivo o muerto, hecho imponible. Porque el asunto de buscar un hecho imponible para saber, primero, el recuperar algún tipo de recaudación tributaria o ver de qué forma tú puedes ir quitando nudos a la economía con el objeto de hacerla más sencilla. Estamos ahora mismo, por eso yo decía si el REF es un instrumento anticrisis o no, porque estamos en la tesitura de que necesitas consolidar presupuestariamente a las diferentes instituciones de la administración pública, pero también necesitas habilitar facilidades a la actividad productiva para que a su vez te genere mayor cantidad de renta económica y empleo. Entonces, bueno, no sabemos muy bien si el REF tiene que incorporarse. Yo personalmente creo que el REF no tiene nada que ver con la crisis y sería bueno, no tiene nada que ver, no debería tener nada que ver y sería un error estratégico el incorporar una norma de este calado, de esta importancia, hacerla coincidir con un proceso de recuperación. Obviamente, no puedes ir en contra de, pero la filosofía de este tipo de marcos institucionales es otra. La crisis se irá, algunos piensan que se va ya, otros pensamos que a lo mejor dura un poquito más en irse, será muy lenta la huida, pero esto siempre queda, y obviamente lo que no puede suceder es que una vez que vuelva a generarse actividad de empleo, pues ahora bajamos la crisis para un proceso de crecimiento económico. Lo que sí es cierto es que la crisis abre un periodo de revisión de los fundamentos sobre los que nosotros bien, o sea, hay un fracaso colectivo, obviamente esto no tiene nada que ver solo con Canarias, es a nivel mundial. Lo que sí es cierto es que no solo para entrar, sino de la forma en la que se ha entrado, sobre todo pagando a un precio, y obviamente por mi derivación social, el mayor precio es el cierre de empresa y el consiguiente incremento del desempleo. Pues, la tardanza, no podemos estar durante 5 años que se ha tardado en reaccionar en relación a lo que ha sucedido. Y esto lo defiendo porque el empleo no es consecuencia de las normas laborales que pudieran estar colocadas en ningún tipo de ordenamiento jurídico nacional, sino es consecuencia del crecimiento económico. Entonces, si queremos incorporar el REF como instrumento anticrisis,
tienes que generar actividad económica que te ocasione empleo. Pero eso sirve tanto para cuando hay caída en la actividad económica como cuando no hay. Eso te genera el aspecto de que hay una capacidad fiscal limitada. La autonomía presupuestaria del gobierno de Canarias, o sea, de los presupuestos generales de la comunidad autónoma de Canarias, la autonomía es de apenas un 43%. El 57% de los recursos que dota nuestro presupuesto de la comunidad autónoma son transferencias. Estado, bloqueo y demás. Es decir, que también tienes tus limitaciones a la hora de establecer, no puedes ser excesivamente intervencionista, porque puedes distorsionar la vida diaria de tus agentes económicos y sociales, pero tampoco puedes establecer una recaudación tributaria en manos de terceros. Por eso existe la deriva de incorporar incorporaciones, existe la deriva de incorporar las figuras tributarias, como decíamos antes, de corte indirecto, de corte de gasto, donde, bueno, ya no solo tu población residente, sino tus no residentes, pues pudieran incrementar la recaudación. En la consolidación de la estructura económica, obviamente tienes que establecer la financiación, los planes de inversión, la accesibilidad y la conectividad. De nada vale el incorporar marcos económicos adecuados, marcos institucionales ágiles, si no tienes una amplia conectividad y accesibilidad. Hay que establecer incrementos de valor añadido dentro de nuestras empresas, es decir, incorporar el conocimiento, y aquí es donde aparece ya el REP. Hay que establecer un marco económico y fiscal estable, claro y que no genere distorsiones en la división de los agentes económicos y sociales. Entonces, ese es el marco del régimen económico y fiscal que pudiera originar un descenso en la vulnerabilidad y en la dependencia. Respecto a si el régimen económico y fiscal es un documento social o un documento meramente empresarial, es otro de los debates que yo personalmente defiendo que es innecesario. Pero innecesario no porque no haya que argumentarlo con mayor claridad, sino simplemente porque, bueno, se ha decantado hacia una parte de la opinión en donde esto es única y exclusivamente el pago de menor impuesto. ¿Sirve para que las empresas paguen menos impuestos? Bueno, vamos a circunscribirlo ahora a artículos que hay. El 26 y el 27, ¿no? La deducción por bienes corporales y la famosa reserva de inversiones, que el REF es algo más, o el 28 y siguiente, que es la zona especial canaria. Supongamos que, y es el ejemplo que yo siempre incorporo cuando se me pregunta, dice, bueno, pero es que esto es simplemente para pagar menos impuestos. Bien, pero es que se te pone una condición. Es decir, tú tienes una disminución de tu presión fiscal en tu rendición de cuentas ante la administración pública, pero no puedes hacer una libertad de uso respecto a esa exención fiscal que se te hace, sino que se te condiciona. Bien, si es bienes corporales es que tienes que fabricar cosas. Si tú fabricas servicios, no puedes tener una exención del 50% del impuesto sobre sociedades. Si tú fabricas servicios o cosas, pero en los próximos 4 años a ti se te obliga a que lo reinviertas y además que lo mantengas 5 años en tu balance como activo nuevo, es decir, es como si a nosotros nos dijéramos, pagamos menos impuestos por impuestos sobre la renta por nuestro salario, pero con ese dinero no puedes hacer lo que quieras. Te tienes que comprar una lavadora, un coche y un televisor. Oiga, pero que yo no necesito lavadora, pues entonces pague el impuesto. Ven, ese es por eso digo que no es única y exclusivamente un instrumento de disminución del pago de tributo, evidentemente que tiene sus condiciones. ¿Cuál es el problema? El problema es que, y ese sí lo hemos experimentado en carne propia, es que el debate social que se ha estado en torno a esta norma, pues ha tenido nombres y apellidos. Es decir, no ha sido un debate tal vez abierto y el pecado lleva a la penitencia en la propia norma, en donde se establece, pues bueno, pues el negociar se ha entendido muchas veces como el asumir única y exclusivamente el reflejo. Es decir, se te llama para consultarte y obviamente la consulta no tiene absolutamente nada que ver con tus pretensiones, y decir, mire, te llamo para decirte que esto es lo que va a pasar con esta figura fiscal.
probablemente, y eso le hace perder legitimidad a la norma, porque da la sensación, y de hecho yo creo que en algunas circunstancias así lo ha provocado, pues le pierde ese respaldo social y por lo tanto, pues bueno, pues claro, esto es una cosa que única y exclusivamente pues afecta a las empresas y no a la sociedad en general. Obviamente cuando ya después enfoca hacia la parte económica y ves que los planes de formación, el plan de empleo, hasta el propio suministro energético, tanto de agua como de luz, el propio transporte de viajeros, la gente, la sociedad en su mayoría no identifica eso con que el régimen económico y fiscal es el que lo estructura. Eso es un ejemplo de a lo que le puede afectar el régimen económico y fiscal. La presión fiscal es un instrumento atractor de inversiones, es decir, cuando nos quejamos sobre la deslocalización de inversiones hacia lugares con menor base tributaria, Canarias es uno de esos lugares, la zona especial Canarias es uno de los, al menos en su filosofía primigenia, se trataba de eso, de deslocalizar inversiones en otros lugares. Un ejemplo, el call center de Telefónica se incorporó en Canarias justamente por la disminución de la base tributaria que tenía que abastecer, dicho por sus propios directivos. ¿Bien? O sea, es el único sitio. La situación de por qué se instaló en Gran Canaria y no en Tenerife, porque allí tenían el local con mayores metros cuadrados respecto a mí. Esa era la dirección, pero que se tenía que incorporar en Canarias era lógico, porque tenían una disminución sustancial en la presión fiscal que iba a llevar. Bueno, eso ha deslocalizado una inversión respecto a otro territorio. Hay que minimizar los costes de transacción, es decir, que tal vez otro de los aspectos negativos que ha tenido la norma en general es la falta de una interpretación homogénea en torno a todas las medidas que se pueden llevar a cabo. La propia delegación de la agencia tributaria en la provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene criterios muchas veces diferentes a la agencia tributaria en la provincia de La Palma. Bueno, pues esa parte de homogeneación hizo que en 2010 pues, saliera el desarrollo reglamentario de determinados tipos de artículos, pero tampoco ha sido el bálsamo de Fieragas con el que todas las personas supieran cuáles son las reglas del juego. Bien, tiene que haber también la proyección exterior. Veremos que después, cuando incorporemos el tema de irnos fuera de Canarias con el ahorro fiscal generado, sí que tú puedes, y de hecho tienes, por la dimensión de la demanda que antes decíamos, tienes que originar lo que es la promoción exterior de la empresa, porque la demanda, la dimensión de la demanda, es la que te da a ti no solo los índices de rentabilidad, sino la cantidad de inversión que tú tienes que destinar. Y hay un fomento de la cohesión social, en donde si las personas pudiéramos tener la misma movilidad o accesibilidad a determinados tipos de recursos, tanto financieros como materiales, que lo que tiene una otra persona, igual con los mismos derechos y obligaciones en otra parte del territorio español, pues generaría esa circunstancia. Y aquí entramos en los dos temas del debate. Yo repito lo que comentaba al principio, he hecho un modesto cálculo en base a los datos oficiales tanto de recaudación de la Seguridad Social en 2013, del coste laboral medio dado por el INE, del número de personas ocupadas y desempleadas dado por el INE también a través de la EPA, y también he incorporado el concepto de cotizaciones a la Seguridad Social media, donde te aparece cuál tendría que ser la situación. ¿Por qué? Porque cuando se plantea la necesidad que el REF crea empleo, ¿cree? Bueno, pues muchas personas dicen que el REF ya crea empleo. Lo que pasa es que lo crea a través de un conducto indirecto, que es a través de la inversión. Cierto. Es decir, si aquellas personas que no solo no defienden el REF, sino que incorporan álgidas críticas al sistema, podríamos establecer una simulación, un laboratorio, y quitamos la pata del REF para que pudiéramos ver cuál hubiera sido el proceso de capitalización de las empresas, que se han logrado autofinanciar con el propio ahorro fiscal, cuál hubiera sido la generación de empleo si no hubieras tenido ese tipo de inversión adicional, cuál hubiera sido el precio de determinados tipos de bienes y servicios. Bueno, pues, desde esa perspectiva hay una dicotomía de irnos
seguir con esa medida, es decir, crear el empleo a través de la inversión, o crearlo de forma directa, es decir, que la persona sea no como un activo nuevo, pero sí que fuera susceptible. Y nos hemos ido a lo grande, es decir, el coste salarial anual medio está en Canarias, el salarial, no el laboral. Bien, solo nos hemos ido al salario, en 20.700,54 euros. La base de cotización media para ese salario está en torno a los 3.753. Por lo tanto, hay una recaudación estimada, que eso son, repito, son cifras dadas por el propio Ministerio, por la propia Seguridad Social, el Ministerio de Empleo, de 2.700 millones de euros. Vamos a irnos por lo alto, que es lo que, pues bueno, pues simplemente para después empezar a negociar, ¿no? Y nos vamos al 50%. Bien, vamos a establecer que inicialmente la medida tendría un coste fiscal de 1.362 millones de euros. Obviamente, la medida sería si quitamos ese 50% de recaudación y no lo destinamos a nada. Simplemente dejamos. Pero teniendo en cuenta que hay 726.000 ocupados, con esa recaudación, con esa, si pudiéramos dirigir esa cantidad de bonificación a la generación de empleo al 100%, es decir, esto es un instrumento de laboratorio, con esos salarios medios y con esa base de cotización, podríamos alcanzar 60.343 empleos. ¿Bien? De forma potencial. Esto tiene esto está cogido con muchas pinzas, pero me pareció muy didáctico el incorporar esto. Si tenemos en cuenta, eso sería lo que generaría de forma directa. Bien, desde el punto de vista de la generación de actividad social. Pero es que si sacamos del desempleo a esas 60.343 personas y tenemos en cuenta que la prestación mínima, nos hemos ido al mínimo, por desempleo de 5.964 euros, podríamos ahorrarnos en el segundo concepto mayor de gasto público que tiene la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que son las prestaciones por desempleo. La primera es el endeudamiento, la segunda las prestaciones por desempleo, y luego están con las pensiones. Pues bueno, pues sería un ahorro de 359. Más el ingreso con esa base de cotización media de esos 60.000 personas, que son 113 millones más. Por lo tanto, el ahorro fiscal final, el coste fiscal de la medida, podríamos incorporarlo en 890 millones de euros. Obviamente, repito, eso sería el tope, el máximo. De ahí, pues para abajo. Asuntos para debate. Podemos estar a favor o podemos estar en contra de llevar a cabo este tipo de medidas. El principal inconveniente que pone la Administración Pública Central es la falta de recaudación de esta cantidad. Si analizamos los datos que hoy justamente ha dado el Ministro de Economía, el de Hacienda, porque ya desde el viernes ya se puede intuir, ayuntamientos cumplen con el déficit público, comunidades autónomas van, aunque todavía no cumplen todas, obviamente Madrid, Cataluña y Valencia no, pero el resto están en aras de... es decir, la pendiente ya es positiva hacia los lados positivos, hacia los valores positivos, pero el Estado sí incrementa lo que es su déficit público y la seguridad social. Ya empieza la llamada fondo de reserva. Y esa es una de las principales, independientemente, repito, si la idea es buena o mala, ya nos pone sobre aviso de que la hacienda pública en materia de seguridad social puede que no se permita el lujo de dejar de recaudar 890 millones de euros. Bien, independientemente, el debate hay que alejarlo de esa posibilidad o intentar para saber si es mejor o peor incorporar este tipo de medidas, pero la recaudación tributaria tiene mucho que ver. Y el otro planteamiento es invertir el ahorro fiscal por el generado. Bien. Desde esa perspectiva, y además se ha alineado a través de la Reserva de Inversiones en Canarias, yo personalmente, y bueno, y así se ha manifestado siempre que se me ha preguntado, no estoy de acuerdo con la situación. Es decir, el ahorro fiscal generado en un territorio, si tiene valor añadido, en el artículo 27 del REC, si tiene uno de los valores añadidos de mayor defensa,
es que devuelve al territorio en forma de inversión el ahorro fiscal generado. Podría existir como alternativa a que si yo no materializo la deducción que yo me he incorporado, inclusive el Estado, obviamente cuando tú contribuyes al Estado, ese dinero se pierde por toda España. Bueno, pues el Estado podría ser a través de una transferencia de capital el devolverlo. Pero bueno, eso tampoco existe. Pero el incorporar ahorro fiscal en base a ese articulado específico, personalmente le veo además muchas lagunas legales de difícil implementación. Cosas diferentes tienes la deducción por inversiones, la DIC, que esa, obviamente, generando la inversión aquí y trasladando lo que ha generado esa inversión al exterior, tienes gozas de las deducciones fiscales, pero las gozas en origen. Después, pues ya en el turno de palabras, si se coloca lo inconveniente, pues plantearemos más ideas. Y ya para finalizar, pues las conclusiones a las que podríamos llegar es que, sea o no instrumento anticrisis, hay que tener dos planos de actuación. ¿Bien? Por un lado, el plano corto, bajar la tasa de paro sí o sí, fomentar la actividad productiva sí o sí, que eso es algo de hoy para mañana con altas dosis de urgencia, y después, y para eso tiene una modificación sustancial de las figuras fiscales, que es lo que más podría alterar lo que son las divisiones de los operadores, y después ya las de medio y largo plazo, que están ubicadas en el concepto de energía barata, accesible y demás, la formación y el conocimiento. Por lo tanto, la inversión en el ámbito tecnológico dentro de nuestras estructuras productivas. Por el otro lado está el fortalecimiento del tejido social y productivo, como decíamos, como vimos antes, que es la disminución del concepto de vulnerabilidad y dependencia. Para eso el marco fiscal y económico es el que tiene que traer. Desde hace mucho tiempo, y no solo para esta reforma, sino para las anteriores, lo que pasa es que su implementación técnica daba ciertas dificultades. El concepto de intensidad de ayuda, que fue acuñado en la última reforma de las ayudas del Estado por parte de la Unión, se podría modular ese porcentaje de intensidad de ayuda respecto a 4 parámetros. Por un lado, el tipo de actividad, es decir, algunos pensamos que tú puedes utilizar la dirección de los incentivos fiscales y económicos en relación a los niveles sectoriales que tú quieras potenciar dentro de tu región. ¿Sí? Si queremos potenciar, no sé, la actividad hotelera, pues bajamos la presión fiscal de los hoteles. Si queremos potenciar la actividad agrícola, pues establecemos una serie de compensaciones a la actividad agrícola. Si queremos las energías renovables, pues otra cosa que no nos puede ir ocurrir. Bien, es decir, dependiendo del tipo de actividad, tú puedes ir modulando esa intensidad, el tipo de estructura empresarial, es decir, si queremos potenciar determinados tipos de figuras jurídicas, las que se nos puedan ocurrir, si queremos más cooperativas, menos cooperativas, más sociedades anónimas, sociedades limitadas, bueno, pues tú también lo puedes ir dirigiendo. El número y tipo de empleo generado, yo creo que esa ha sido una de las fallas que ha tenido la norma hasta la fecha, y ahí sí se remite directamente a lo que es el ámbito sindical, el empleo salvo en la zona especial canaria, en donde fue la propia Comisión Europea la que implementó el número de empleos necesarios para poder llegar a cabo a determinados tipos de bonificación, porque la propuesta que surgió allí no tenía en consideración esa posibilidad. Pero bueno, esa modulación de intensidad de la bonificación fiscal tiene que estar correlacionada con el tipo, y no solo el número, sino el tipo, es decir, el empleo indefinido tendrá mayores condescendencias fiscales que lo que tiene el empleo temporal, y después la ubicación geográfica. Bien, con la zona especial Canarias, afortunadamente en las últimas reformas pues se ha abierto más, pero inicialmente no solo el periodo temporal que tenías para la inversión, sino la circunscripción física de la inversión, era muy complicado que un empresario o que un empresariado con altos niveles de inversión pudiera jugársela a tan periodo corto y un territorio tan pequeñito. Bueno, pues eso también sería el abrirlo, que toda Canarias fuera una zona de baja tributación.
Y aquí hay un tema importante, que es, vale, ya tenemos el REF. Vamos a suponer que tenemos el REF que toda la sociedad desea, que nos hemos identificado en ella, y luego no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Bien, vamos a suponer el tan manido artículo 94 sobre la inversión media del Estado, que tiene que ser reflejado en Canarias, y luego no se cumple. No se cumple no en el 2014, ni en el 13, ni en el 12, nunca se cumple. ¿Por qué? Porque no hay obligación de cumplir. Entonces, todos los años las leyes de presupuestos generales del Estado pueden irte cambiando, acercarte más o acercarte menos a ese nivel de medio. ¿Y por qué no hay obligatoriedad en el cumplimiento? Porque no tiene enganche constitucional. Esa es otra de las medidas importantes que hay que aprovechar en estos momentos, y eso sí es verdad que es trabajo del propio Parlamento de Canarias, eso no hace falta que nadie lo incorpore, que es dentro del Estatuto de Autonomía, tiene que aparecer el régimen económico fiscal como enganche constitucional frente al Estado. Con eso ganas en autonomía y después personalizas la norma respecto a lo que necesita tu archipiélago. ¿Por qué? Porque de lo contrario, las leyes de presupuestos generales todos los años te obligan a incumplirlas. Y por eso, año tras año, los actos de inconstitucionalidad sobre la ley que se presentan, el gobierno de Canarias los pierde, porque no tiene razón de ser. ¿Bien? Porque constitucionalmente es que lo pasa mal. O sea, aquí no hay ningún tipo de incumplimiento. Y eso sería una importante aportación que, independientemente, repito, de vernos reflejados, que se cumpla lo que nos hemos reflejado. Y ahí es donde establecer sobre el REF el mayor nivel de protección jurídica. Bien, en donde obviamente tenemos que estar alineados con la legislación tanto nacional como europea, pero tiene que emanar de la norma básica de Canarias, que es su Estatuto de Autonomía. El REF, otra de las cosas que yo creo que tiene que servir el proceso de reflexión actual sobre lo que la sociedad canaria está atravesando, es que esto no es un evento exclusivo. Bien, ahí afortunadamente, como se decía también al principio, pues siempre que se tiene oportunidad, los medios de comunicación, se difunde el mensaje de la necesidad y el impacto real que tiene sobre nosotros diariamente el régimen económico y fiscal. Pues bueno, poco a poco se nos ha ido quitando el miedo, pues, a hacer la broma que yo les comentaba al principio, de decir, oye, es que yo creo en el REF. A mí, simplemente un pequeño paréntesis, una anécdota, en una intervención radiofónica, pues hablando sobre la reserva de inversiones, me llamaban porque, claro, como yo venía de ser asesor de un sindicato, pues se suponía que bueno, pero tenía que tener unos rasgos ideológicos determinados que me hicieran estar en contra del ahorro fiscal para para las empresas. Entonces, bueno, cuando yo empiezo a explicar, bueno, ¿y usted está de acuerdo? Le digo, sí, porque, ¿cómo? ¿Usted está de acuerdo con que los empresarios paguen menos impuestos? No, hombre, si no es que eso se fija y tal. No, pero ese razonamiento usted aquí en esta radio no lo puede tener. Bien, ¿pero por qué? Porque no empatizaba con lo que normalmente, es decir, pagar menos impuestos por parte del sector. Y yo siempre, pues bueno, depende de mí, ni tengo empresa, por desgracia, ni puedo dotar reservas, por desgracia también, porque eso significaría que tendría beneficio. Bueno, pero sí, al menos sí te da la conceptualización de que no tiene que ser un tratamiento exclusivo, porque a lo mejor el empleo que pudiera generar es con el ahorro fiscal que es ocasionado por esa extensión. Y por eso, y la mejor de las enseñanzas que nos pudiera dejar este aspecto, es que si tengo un ahorro fiscal es porque alguien está dejando de percibir una recaudación tributaria. Y yo, como agente económico que me veo beneficiado de esa deducción fiscal, tengo que devolverla ineludiblemente a la misma sociedad que se la ha quitado. Porque ese es el concepto básico de legitimar una exención fiscal. La exención fiscal no es para que mañana, que empieza ya el periodo voluntario del impuesto sobre la renta, hoy si ustedes ven todas las portadas de los periódicos sepia, pues aparece cómo pagar menos IRPF. Aprenda cómo pagar menos IRPF. Bueno, y en diciembre se disparan, por ejemplo, lo que son las dotaciones a los planes de pensiones privados. ¿No? Bueno, pues es que no se trata solo de eso.
Porque la recaudación tributaria tiene un fin último. Obviamente, el tú defender el que no vas a apostar por ese fin último es porque esta norma, como mínimo, te genera la posibilidad de devolverla en forma de otra cosa, en este caso, de inversión. Incorporando la Carta de los Reyes Magos, pues bueno, pues tiene que intentar, si evocamos al REF respecto a los 4 parámetros que habíamos dicho, tipo de empleo, tipo de actividad productiva, sector económico al que va o territorio en el que va ubicado, pues esta norma tiene que ganar el debate social disminuyendo la temporalidad porque beneficia